El manga japonés. Yo sé que muchos de los que dibujamos nos hemos inspirado en estas grandes historias, grandes dibujos. ¿Y qué sería el manga sin los mangakas? Entonces por eso hoy te presento mi top 10 de mangakas favoritos por su dibujo. Antes de comenzar, déjame comentarte algo. Este top está basado enteramente en criterios y gustos personales. Si aparece un mangaka que no te gusta o no aparece un mangaka que te gusta, házmelo saber en los comentarios dejándome tu top 10 de mangakas favoritos. Como lo dije, este top está basado en los mangakas que más han influenciado mi estilo de dibujo. Por ello los admiro y he retomado ciertos detalles y curiosidades de cada uno para poder fortalecer mi estilo de dibujo, ya que he seguido su obra y su trabajo a lo largo de los años. El maestro Kentaro Miura, que en paz descanse, es uno de los más grandes mangakas que ha pisado este planeta, sobre todo por su obra principal y la más cañona, Berserk. Y no está en este puesto porque sea un mal dibujante o mal mangaka, no me malentiendan, tan solo vean ese arte, esas expresiones, los detalles sobre todo, es por eso que está en el top. Y es que si bien yo en un momento cuando dibujaba manga, no tenía esa capacidad de hacer detalles, entonces el maestro Kentaro Miura era muy bueno haciendo los detalles, sobre todo sabía hacer los momentos precisos, tanto de acción, incluso agregaba detalles en escenas donde simplemente los personajes conversaban o estaban quietos. Esa era la magia del maestro Kentaro Miura, aparte de contar una gran historia. Yo retomé ciertas cuestiones que hacía el maestro Kentaro Miura, obviamente no al 100% ni nada parecido porque no es mi intención copiarlo, simplemente retomar esa idea, ese punto de darle detalles a las escenas, a los personajes cuando se requiere hacer mucho énfasis. Tan solo vean ese dragón, imagínense esto animado de la mano de hoy en día en cómo está la animación en 2024 que estoy haciendo este video. Sin duda alguna, el maestro Kentaro Miura influyó y por eso está en este top, porque fue una gran influencia en mi estilo de dibujo que hoy en día hay ciertos detalles que pues le aprendí, por así decirlo, para hacer mis ilustraciones tanto en mi manga como para hacer ilustraciones de otro tipo. Así que si ustedes no conocen al maestro Kentaro Miura, les invito a leer por lo menos Berserk. Yo sé que es un poco complicada la lectura, pero realmente se van a quedar noqueados con el arte que hacía el maestro Kentaro Miura. Realmente denle una oportunidad, un muy buen mangaka. En el noveno puesto tenemos a una gran mangaka. Ella es Shiori Teshirogi. Ella es quien dibujó Saint Seiya Lost Canvas y los Gaidens de este manga. Imagínense esto, ella ya tenía algunas publicaciones de manga shoujo. Entonces ella es una fan muy grande de Saint Seiya, los Caballeros del Zodiaco. Ella le hizo llegar su manga, su obra, su arte, junto con una carta manuscrita al maestro Masami Kurumada, creador de los Caballeros del Zodiaco, para que pudiera tomarla en cuenta, y años más tarde, él mismo fue quien le pidió que dibujara el manga de Lost Canvas. Sin duda su talento para dibujar es innegable, tiene unas líneas tan perfectas y tan buenas, tiene buenos trazos, una anatomía estudiada pero a la perfección, hace unos increíbles fondos, pero sin duda en lo que más se luce y se nota que trae la escuela de Masami Kurumada es sin duda el diseño de las armaduras, ya que les pone tanto detalle, tantos brillos, y esto ocurre en todas las viñetas, no solamente en las que tienen mayor impacto, sino en viñetas pues de transición, por así llamarlo, donde hay solamente conversación o un punto fijo, también añade esos detalles que la caracterizan tanto. Realmente es una mangaka que admiro mucho por cómo dibuja, porque el mismísimo Masami Kurumada le eligió para hacer una de sus obras spin-off. Realmente su estilo de dibujo es muy chido, lo he estudiado tanto tiempo y aunque es muy complicado, si no, lean un poco de los mangas que hace ella y verán que sus viñetas son algo confusas, pero sinceramente el arte es muy bueno, es una mangaka que admiro muchísimo. Siguiendo con nuestro top, y en el octavo lugar tenemos a Neji Haruba. Es un mangaka joven que dibujó y creó el mangaka de las quintillizas, Ogotobu no Hanayome. Este mangaka lo pongo en el top porque realmente he aprendido mucho de cómo maneja él la anatomía. Su principal obra, que son las quintillizas, tiene un muy buen manejo de la anatomía. ¿Esto por qué? Porque al hacer escenas cotidianas, en planos como por ejemplo ir a la escuela, caminar, platicar, es muy importante el estudio de la anatomía realista para poder plasmarla a tu estilo en el manga. Asimismo, darle dinamismo, si no tan solo vean sus viñetas, que a pesar de que son situaciones cotidianas, tienen un gran dinamismo y además un gran impacto
en las emociones que transmiten los rostros de sus personajes. Si bien, por ejemplo, las quintillizas son idénticas en el rostro, pues los diseños del cabello, la ropa las hacen diferenciarse muy bien una de otras. Entonces Neji Haruba yo lo recomiendo si ustedes quieren aprender mucho de anatomía y plasmarla ya en su obra. Así es como yo aprendí un poco más de anatomía y a cómo plasmarla en situaciones cotidianas y hacer escenas un poquito más complejas. Realmente es un mangaka pues joven, que se ve que dibuja únicamente en digital, ya que no se ha visto ninguna publicación donde lo haga en tradicional. Tiene un gran diseño de personajes, escorzos, planos, puntos de fuga, también los maneja muy bien. Yo les recomiendo que vean su obra. En el séptimo puesto tenemos a alguien muy especial, el maestro Masami Kurumada, quien creó mi manga favorito. Obviamente si este top fuera de mangas favoritos estaría en primer lugar, ya que Los Caballeros del Zodiaco es tanto mi anime como mi manga favorito. El maestro está en este puesto no porque dibuje mal, sino porque he rescatado algunos detalles de su forma de dibujar, su estilo, que me han servido sí, aunque no los he aplicado del todo. Quiero respetar mucho su obra. Entonces, el maestro Kurumada es uno de los más grandes mangakas que ha existido. Realmente es uno de los grandes pioneros del boom del manga allá en las décadas de los 80s y 90s. Tenemos a Saint Seiya, que es su obra más cabrona, ¿sí? Es la que inspiró a muchos otros mangakas. De hecho, el maestro Kurumada en este año 2024 está celebrando nada más y nada menos que 50 años de carrera como mangaka. Y realmente pues lo celebramos todos aquí. Lo que me gusta mucho de su dibujo es esa forma de ponerle detalles a las armaduras, a los fondos, a las escenas de acción, a las transiciones. Realmente el maestro Kurumada es un profesional en esto y sigue dibujando. Sus diseños de las armaduras son muy buenos. No me imagino cómo tuvo que sentarse el maestro a pensar cómo diseñar las armaduras para que pues tuvieran lógica con las constelaciones que representaban. Asimismo diseñar personajes. Si bien muchos se quejan de que sus protagonistas son en dibujo iguales, bueno, veamos la esencia de Saint Seiya. Tiene personajes enigmáticos y aparte, el manga de Saint Seiya del maestro Kurumada es de los pocos mangas que tiene muchísimos spin-offs oficiales certificados por el propio mangaka, el maestro Masami Kurumada. Tenemos a los canvas de la mano de Shuri Teshirawi que vimos en puestos anteriores. Tenemos a Chimaki Kuori, sí, con el manga de Saint Seiya Sentia Show, a Megumo Okada con el manga de Saint Seiya Episode G y otros más. E incluso Saint Seiya tiene el primer cómic oficial en Europa, sí, escrito y dibujado por Jerome Alkiem, sí, quien fue gracias a él que se hizo el anime de la saga de Hades. Entonces realmente agradecer al maestro Kurumada por todo lo que he visto de su trabajo. He seguido su obra hasta el cansancio, lo he estudiado, su anatomía, sus fondos, todo lo he estudiado a tanto que pues sí me gusta mucho el diseño de sus personajes y es por eso que está en este puesto y en este top sobre todo. En el número 6 tenemos a Gege Akutami. Este mangaka mantiene muy privada su identidad. Es creador o creadora del manga Jujutsu Kaisen, nada más y nada menos que el manga más vendido durante el año 2022. Yo comencé a leer Jujutsu Kaisen a finales de 2021 y la verdad me llamó mucho la atención su dibujo, su arte, porque no tiene una línea fina, no tiene una línea continua, tiene muchos trazos cortados, trazos sucios, y eso es lo que me llamó mucho la atención de su arte, que a pesar de eso tiene muy buen manejo de la anatomía, de escorzos, de planos, de perspectivas, de fondos. Se nota que es un profesional y que aprendió con los profesionales, ya que anteriormente era asistente antes de sacar sus propios mangas. Esto me lleva a la idea de que tomo este mangaka, realmente he aprendido en los últimos años de él, de su dibujo, porque si bien mi estilo de dibujo no me gusta hacer realismo completamente. Yo sé que muchas personas en el manga les gusta mucho los dibujos realistas que se asemejen a la realidad, pero a mí no, a mí me gusta dibujar un poquito más, no caricaturesco, pero que se note que no es realista, porque para mí el manga es un escape de la realidad, es escapar de lo que vivimos día con día, lo aburrido, lo malo, lo bueno, es escapar a un mundo donde te atrapa el universo, los personajes, donde se nota que no es la realidad para que podamos vivir esas historias. Es por eso que Gege Akutami es uno de los mangakas que tomé como referencia, porque me gusta mucho su estilo de dibujo. Además, tiene unos trazos tan rápidos, se nota que dibuja rápido y lo hace bien, porque tiene mucho conocimiento de anatomía que se nota que no tiene que dibujar la estructura del cuerpo para poder dibujar a los personajes con ropa. Y además hay unas escenas donde dibuja a los personajes en poses bastante loquísimas. Entonces, por eso Gege Akutami está en este top. En el número 5 tenemos a nada más y nada menos que al maestro Ichihiro Oda,
creador de One Piece. ¿Y qué podemos decir ya del maestro que no se ha dicho antes? Es un gran manga que es muy profesional y se nota, sobre todo en sus dibujos, claramente. El maestro Chihiro Oda tiene un manejo impecable realmente de la anatomía. Sabe cómo transformar la anatomía con cánones, pues vamos a decirlo así, estandarizados de la figura humana y transformarlos o caricaturizarlos en personajes que realmente cada uno tiene su propia esencia. Veamos a Luffy con sus poderes de goma, tenemos también a Zoro, tenemos otros personajes demasiado caricaturizados, pero que no se ven mal por la misma trama de la historia y por el mismo estilo del maestro. También tiene una gran habilidad para transmitir emociones, tanto en escenarios cómicos, sí, en escenas cómicas, como en ocasiones tristes o incluso épicas. Tan solo lo podemos ver en sus dibujos más actuales, como por ejemplo cuando salió a la luz el Gear 5 de Luffy. Podemos ver esa epicidad en el dibujo y cómo transmitía. Además, el maestro tiene un gran manejo de perspectivas, de ángulos. Sus viñetas es cierto que no han cambiado mucho a lo largo del tiempo en lo sencillas que son. Lo bueno es que no están tan revueltas, son de fácil lectura. Pero sobre todo el maestro Chihiro Oda es uno de los mangakas que más representa esta parte de la evolución del dibujo. ¿A qué me refiero con esto? Que podemos ver la evolución desde que salió One Piece hasta en la actualidad que se sigue emitiendo el manga. Podemos ver un gran cambio en su dibujo. No quiere decir que antes era malo, sino que conforme vas dibujando vas cambiando tu estilo. Sin duda alguna también los fondos son muy buenos, hechos por el maestro. Esa ambientación en un mundo de piratas es muy buena. Además, pues, ¿qué más podemos decir del maestro? Si no has leído su obra, yo te recomiendo que leas One Piece. Realmente es una lectura fácil y por eso está en este top el maestro Chihiro Oda. En el cuarto lugar tenemos a un gran artista, creo yo, y de los más chingones que he descubierto, que es Yusuke Murata. Él, para quien no lo conozca, es quien dibuja los mangas de One Punch Man y Mob Psycho 100. Entonces, a ver, vamos a ver. Yusuke Murata tiene una calidad de dibujo tan cabrona en los personajes, en cómo hacer fondos, en hacer el dinamismo de las viñetas y de las coreografías de pelea. Es muy bueno haciendo eso, sobre todo en los personajes. ¿Han visto las perspectivas que maneja este señor en los dibujos del manga de One Punch Man? De verdad les recomiendo mucho leer estos mangas porque pueden ver el arte. Si bien las historias de One Punch Man y Mob Psycho 100 no son de él, sino de One, realmente podemos ver su calidad como artista. Eso es lo que estamos enfocándonos, en su calidad como dibujante. Realmente creo yo que tenemos que prestarle atención. He aprendido varias cosas de él. Incluso ustedes pueden ver sus en vivos en YouTube, que pues los sube en otros canales donde él está dibujando y lo hace de forma tradicional. Los en vivos, por así decirlo, duran entre 1 a 2 horas y solamente es él dibujando. No tienen la mejor calidad de video, pero realmente los recomiendo mucho para que vean cómo lo hace Yusuke Murata y puedan aprender un poco de cómo maneja la anatomía, lean los mangas que él dibuja más bien y aprendan mucho de él. Realmente es un gran dibujante. En la recta final de este top y en el puesto número 3 tenemos al maestro de maestros, Akira Toriyama, que en paz descanse. Sin duda el arte del maestro Toriyama fue una gran influencia, si no es que la principal influencia en mi estilo de dibujo. Yo comencé a dibujar desde los 3 años, desde el kinder, y lo que más me gustaba dibujar eran superhéroes y personajes de Dragon Ball. Los hacía todos horribles, pero conforme pasaba el tiempo comencé a estudiar el arte del maestro. Si bien yo comencé obviamente viendo el anime de Dragon Ball Z, pero ya cuando entré al manga me di cuenta que sus trazos realmente son muy buenos. El maestro Toriyama sabía contar una historia de manera perfecta. Si ustedes ven las viñetas de las sagas, por ejemplo de Freezer o de Cell, van a ver el dinamismo de las escenas y de la acción. El maestro era un genio creando este tipo de escenas. Y si ustedes ven el manga de Dragon Ball, pueden ver la evolución del dibujo del maestro desde que empieza con Goku chiquito hasta la saga de Cell y Majin Buu. Pueden ustedes ver una gran evolución. Claro, el maestro tenía más mangas como Dr. Slump y también me parece muy buena la forma en la que él hacía comedia. Realmente se le daba muy bien hacer comedia. Sobre todo, hagan esto. No comparen el dibujo si es bueno o malo, sino comparen cómo hace el dibujo para comedia con Dr. Slump y la primera parte de Dragon Ball, en cómo hace el dibujo en las escenas ya serias, en las tramas serias de Dragon Ball, ya cuando empieza, por ejemplo, la llegada de Raditz a la Tierra. Ustedes pueden ver un cambio brutal en el estilo porque precisamente el maestro era un genio en
en separar esos dos ámbitos, la comedia y la seriedad de los momentos de los mangas. Realmente el diseño de personajes del maestro fue increíble, y no solo eso, sino que él inspiró a una generación de mangakas posteriores a él. Sobre todo él mantenía esta idea, ¿no? De que la historia fuera sencilla, pero que te atrapara muy cabrón. Y a quien nos gusta Dragon Ball, ¿sí? Sabemos cómo nos atrapó. Y pues si no crecimos con el manga, crecimos con el anime, aquellos que nos fijamos en el manga, pudimos rescatar muchas cosas de su estilo de dibujo. Y hoy en día puedo decir que mi estilo de dibujo, si bien no tiene los elementos del maestro Toriyama, es decir, no copio su estilo, retomo algunas cosas como los cuerpos estilizados. Si bien hay cosas que no retomé, por ejemplo la anatomía demasiado detallada, sí retomé cosas como aspectos en los rostros, las auras, los fondos. Realmente el maestro los hacía sencillos pero muy bien hechos. Sin duda el maestro nos dejó un gran legado que no por nada se merece estar en el top, en cualquier top de mangakas de la historia, y sobre todo en mi top de mangakas que influenciaron mi estilo de dibujo. En el número 2 tenemos un mangaka que realmente admiro muchísimo, no solo porque dibuja increíble, sino por cómo se inspiró para crear su obra más grande. Estamos hablando de Kohei Horikoshi, el creador del manga My Hero Academia. Yo comencé este viaje con él viendo el anime de My Hero Academia, después me adentré en el manga y hoy día lo considero uno de mis más grandes senseis en esto de dibujar. Sé que no, pues nunca lo he conocido y probablemente nunca lo haga porque soy de LATAM y es muy difícil verlo en persona, pero si pudiera le agradecería muchísimo por todo lo que ha hecho en cuanto al dibujo. Realmente me gusta mucho su estilo. En el manga podemos ver cómo maneja perfectamente las perspectivas, las viñetas sobre todo, porque no se hace pesada su lectura, a pesar de que algunas tienen muchísimos detalles, no se hace nada pesado. Además el toque que tiene pues My Hero Academia de entre comedia, pero tiene unos momentos épicos y serios tan buenos, y sobre todo sabe plasmarlo. Kohei Horikoshi estudió muy bien la anatomía de los personajes, que si ustedes han visto cómo dibuja, de hecho allí en YouTube hay videos de cómo dibuja, este carnal, este vato, hace los dibujos sin hacer una estructura, lo tiene tan bien, no solo por la memoria muscular, sino que tiene muy bien estudiado los detalles de la anatomía, que hace sus dibujos increíbles sin tener ninguna referencia a la mano. Y esto es muy bueno, si ustedes pueden ver esos videos, de verdad háganlo. Él dibuja tanto en digital como en tradicional. Realmente es muy bueno, tiene detalles de contrastes entre sombras y luces muy buenas. Eso es lo que me gusta mucho de él, y es de quien he tomado esos detalles de poses, el contraste de sombras y luces. Realmente es un mangaka que yo admiro por todo lo que hace con el arte, y nos ha regalado momentos increíbles en el manga. De verdad, no tienen idea cómo es un genio para diseñar personajes, porque se sale del canon justo un poquito como Ichihiro Oda, que a partir de la estructura canon, de la estructura humana, puede hacer lo que quiera con los personajes que quiera y como quiera. Y lo podemos ver con personajes como por ejemplo Tsuyu, que es la ranita de My Hero Academia, cómo adapta esa parte de rana, sapo a un cuerpo humano. Lo podemos ver con otros personajes como Cementos. Entonces incluso All Might es increíble, su dualidad de flaco a mamado, es muy increíble realmente su dibujo. Si ustedes pueden leer el manga de My Hero Academia, háganlo, no se van a arrepentir. Y si ustedes dibujan y les gusta este arte, estúdienlo, y si no les gusta también intenten estudiarlo, porque Kohei Horikoshi es uno de los mangakas con más talento que hay en este mundo. Y en el número 1 tenemos a nada más y nada menos que a Masashi Kishimoto, el creador del manga de Naruto. Así es, este gran mangaka para mí es el que más me ha inspirado en cuanto al dibujo de manga. ¿Por qué? Porque es del que más he retomado elementos. Repito, no es mi intención copiar su estilo o pues igualarlo, no, para nada. Lo que yo hago es retomar elementos de su dibujo para yo implementarlos a mi estilo, y más que nada del maestro Kishimoto, sobre todo la manera en la que tiene de hacer algo difícil como la anatomía, hacerlo sencillo, y realmente eso no cualquier persona lo puede hacer. En puestos anteriores vimos como Horikoshi, por ejemplo, Murata hacían pues la anatomía bastante complicada, y eso se nota, pero Kishimoto hace lo contrario. De algo complejo como la anatomía, lo vuelve fácil a la vista. Y eso es lo que más me impresionó de él. De algo tan complejo que hay que estar practicando y practicando, que pues hacer algo tan difícil como la anatomía se vuelva fácil. Ahora, otra cosa que me gusta mucho de él, pues es sin duda las poses que maneja de los personajes, los ángulos y las perspectivas que maneja en cuanto a las situaciones diversas
que lo requiere el manga. Por ejemplo, en situaciones cotidianas donde los personajes solamente caminan, hablan o incluso están estáticos, hasta poses épicas donde simplemente no tiene que mostrar tanto diálogo porque el mismo personaje ya te está contando una historia en una sola pose. Y para agregar la cerecita del pastel, pues obviamente están las escenas de acción, los combates y toda la psicología que hay detrás de muchos personajes de Naruto. Sí, te estoy hablando a ti, Itachi. También tenemos a Minato, a Obito. Realmente sus historias van de menos a más y lo podemos ver incluso en su estilo. Cómo empezó el maestro Kishimoto con un estilo no tan pulido. Ojo, claro que él ya tenía estudios de anatomía, él sabía lo que hacía. Sin embargo, su estilo no estaba pulido. Es conforme va pasando el tiempo y como él va practicando y dibujando más manga y haciendo más cosas, ¿sí? Dentro de su propia historia, que es como tenemos el estilo final de Naruto. El estilo de Naruto es tan característico y incluso ustedes pueden ver en YouTube o en TikTok, claro, videos de cómo dibuja el maestro Kishimoto. Él dibuja en tradicional. Quizá los detalles como algunos detalles de los fondos, de los diálogos, los hará en digital obviamente y con sus asistentes. Pero lo esencial, el boceto lo hace a mano, lo hace en tradicional. Les recomiendo de verdad ver cómo dibuja él en YouTube. Realmente hay muchos videos. E incluso tiene alguna que otra entrevista. Tampoco no es mucho de darse a conocer al público. Pero el maestro Kishimoto sin duda es mi más grande inspiración para dibujar. También pues tengo que mencionar que Naruto es mi anime y manga. Pues mi segundo anime y manga favorito después de los Caballeros del Zodiaco. Realmente los diseños de Naruto me gustan mucho. Dense una salpicada de su arte. Realmente es buenísimo el arte que hace el maestro. Y qué envidia le tengo a ese estudio de dibujo que tiene, con todos esos marcadores Copic, hojas, debe ser una locura. Aunque entiendo el sacrificio que ha hecho el maestro Kishimoto, pues de su familia, de su tiempo, por darnos esta gran obra que es Naruto. Realmente es el mangaka del que más he aprendido yo y del que más tengo presente en mi arte. Número 1, Masashi Kishimoto. Sin duda el manga es una de las más grandes fuentes de inspiración y de referencia que tenemos para quien nos gusta dibujar y sobre todo para quien nos gusta dibujar manga y algún día soñamos con ser mangakas. Si te gustó este video, te invito a dejar tu top aquí abajo sobre tus mangakas favoritos o que te influenciaron en el dibujo. Espero te haya gustado el video, no olvides dejar tu like por favor, eso ayuda muchísimo. Igual compártelo con quien tú más quieras, suscríbete al canal ya que esto va creciendo poco a poco y mucha gente que ve los videos no está suscrita. Te mando un saludo y nos vemos en el siguiente video.